la clase. Bien. Entonces, vamos a empezar con la clase de hoy. A ver si esto me habilita. Bien. Bueno, como Fernando, no sé si se llegará a conectar, porque Fer está, el otro profe, que está en Cipu, y me parece que no sé si va a estar con algún quilombito de internet también. Voy a estar pispeando el chat de a poco, así que si alguien tiene una pregunta y lo escribe, sí, ahí desactivo la cámara. Si alguien tiene una pregunta y la escribe, bueno, la voy a ir mirando de a poco. A ver, vamos a detener el video. Ahí está. Bueno, ahí está, ahí deberías tener mejor ancho de banda, más optimizado. Así que bueno, vamos a arrancar. Esto es la segunda parte de teoría de errores. ¿Sí? A ver si esto me habilita. Bueno, recuerdan que la clase anterior, no sé si la pudieron mirar, la pudieron revisar, pudieron leer los capítulos del libro, pero básicamente fue dar muchas definiciones que vamos a tratar de aplicar ahora en conceptos para ir más generales, ¿sí? Que nos van a ser útiles de vuelta y que en realidad son herramientas que vamos a utilizar a lo largo de prácticamente todo el cursado. Y probablemente les sean útiles a ustedes a la hora de tener que trabajar y realizar alguna medición y expresarla formalmente. Bueno, la clase pasada habíamos definido, retomando un poquito, el tema de lo que es el error absoluto. ¿Sí? Lo habíamos definido a partir de la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero convencional o el valor real. Si recuerden que el valor verdadero es el valor justamente verdadero del grandor o la magnitud que queremos medir, pero bueno, por supuesto como es básicamente utópico porque uno cuando va a medir, en mayor o menor grado altera el sistema que quiere medir, por lo tanto es una definición puramente teórica. ¿Sí? Por otro lado, entonces fue necesario definir el valor verdadero convencional, que era un valor, una medida del grandor, obtenida a partir de o un método de medición optimizado o un instrumento con un alto grado de precisión, a los que vamos a llamar patrones, y vamos a ver más adelante cómo trabajar con ellos. Ahora bien, algo que que es realmente interesante cuando uno quiere realizar, por ejemplo, una medición del tipo indirecta, ¿sí? Volvamos al ejemplo que planteamos la clase pasada, que era la de la resistividad. Recuerdan y dijimos, bueno, nosotros para la resistividad necesitamos medir la resistencia, el largo del material y la sección. Ahora, con el error absoluto de cada una de esas medidas que vayamos a tomar, no nos alcanza para poder decir, bueno, a ver, ¿cuál de estas medidas directas que vamos a utilizar tiene mayor exactitud? ¿Sí? ¿Por qué? Y porque si solamente disponemos del error absoluto, no podemos comparar el error que tenemos en la resistencia, que va a ser expresado en ohms, ¿sí? El error absoluto expresado en ohms, con el error absoluto en la longitud, que va a ser expresado en, por ejemplo, centímetros o metros, con el de la sección, además, que es metros cuadrados, centímetros cuadrados, lo que sea. Entonces, para poder justamente comparar exactitudes entre diferentes mediciones, lo que se define, o sea, el término, en realidad, la herramienta que se utiliza es el error relativo. El error relativo no deja de ser el error absoluto referido a un valor de, valga la redundancia, de referencia. Normalmente, cuando uno va a expresarse la expresión del error más común, es la que aparece en la primera expresión que tenemos en la diapositiva, que es el error absoluto dividido el valor verdadero convencional multiplicado por 100, por supuesto, porque se expresa normalmente en por ciento. Sin embargo, en algunos casos va a ser útil expresar el error relativo en función del valor medido. ¿Sí? No se queden con el hecho de que el error relativo solo es asociado a estos dos valores, sino que vamos a ver ahora cuando avancemos en la clase, que el valor de referencia puede cambiar en función de lo que queramos expresar. ¿Sí? Pero que tiene que quedar claro que el error relativo es un parámetro adimensional que justamente nos sirve para cuantificar y poder comparar exactitudes entre dos o más magnitudes que hayamos medido. Bueno, un ejemplo muy sencillo es
entre la diferencia del error relativo definido a partir del valor verdadero convencional o el valor medido, ¿sí? Normalmente van a ser magnitudes que están cercanas entre sí, ¿sí? Siempre y cuando no estemos realizando una medición con muchísimo error, ¿sí? Porque por supuesto que cuanto peor sea la exactitud, más van a diferir estos dos valores, ¿no? Pero normalmente en condiciones normales de trabajo con instrumentos convencionales, estos dos valores van a estar cercanos, ¿sí? Por lo tanto van a ser, ambos van a tener un alto grado de representatividad. Una tercera, en realidad, variante del error relativo es... Profe, pero una Sí, consulta. sí. Digamos, yo no puedo decir que la exactitud que tengo es buena o mala, o sea, puedo decir que mi exactitud es mala si esos dos ya son muy diferentes o no son como, o sea, o no me puedo basar en solamente eso para hablar de la exactitud. El problema es que para hablar de la exactitud es buena la pregunta. El problema es que para hablar de la exactitud, si es buena o mala, hay que asociarlo a lo que estemos tratando de ver, ¿viste? Porque ¿qué sucede? Uno puede hablar, decir, bueno, yo voy a medir, o sea, yo voy a medir una determinada tensión, ¿sí? Entonces, que tengo en mi circuito, en el laboratorio, tengo un circuito en la protoboard y voy a medir. Bien. Entonces mido y tengo un instrumento, mi voltímetro, y mi compañero tiene un voltímetro que es de mejor calidad, ¿sí? O sea, quiere decir mayor precisión, mayor clase, ¿sí? Entonces yo mido y a mí me da 5 voltios. Y él mide con su instrumento, siempre suponiendo que estamos en condiciones, los dos instrumentos están en buenas condiciones, y él mide 10 volts. Entonces, evidentemente, no necesito calcular el error relativo para darme cuenta que la exactitud de la medición de mi instrumento es muy mala. O sea, evidentemente algo está pasando, porque si mi compañero que tiene un instrumento mejor obtuvo un valor de 5 volts de diferencia, bueno, ahí ya tengo un problema, ¿sí? Ahora, si yo medí 9,9 y él midió 10,1, bueno, ahí hay que ver ya si esa diferencia, ese error absoluto es suficiente como para decir, bueno, tengo una exactitud aceptable, ¿sí? El problema aparece cuando uno quiere comparar eh, exactitudes entre diferentes, sería entre diferentes grandores, ¿sí? Como que les decía en la resistividad. Por ejemplo, o sea, yo mido la longitud, por ejemplo, medí 1 metro con un error absoluto de 1 milímetro. Y mido la sección, imagínense que la sección sea de, no sé, 2 micrones cuadrados con un error absoluto de 0,5 micrones cuadrados. Bueno, ¿cuál es más exacta? No la puedo comparar directamente, porque una está expresado en milímetros, en milímetros y la otra está expresado en micrones cuadrados. Entonces, ahí aparece no el inconveniente, sino la necesidad de poder expresar todas las mediciones realizadas a partir de un determinado factor de error. Entonces, por eso es que aparece el error relativo. ¿Tá? Entonces yo digo, bien, yo tengo, ya sea que el valor convencional o utilizo el valor convencional o el valor medido en función de lo que yo quiera expresar. Ahora vamos a ver que vamos a usar mucho esta expresión en particular porque vamos a analizar características de los instrumentos, por lo tanto, los instrumentos en sí mismos, por lo tanto no nos va a interesar tanto esta expresión por ahora. Vamos a ver cuándo aplicar cada una. Pero ahí aparece la necesidad, ¿sí? Porque yo no puedo decir, bueno, mi medición de longitud fue fue más exacta, perdón, que mi medición de sección, y porque no puedo comparar metros o milímetros con micrones cuadrados. Son unidades diferentes, incompatibles. Entonces, por eso es que por eso que aparece esta herramienta, esta definición, esta nueva definición de error, que probablemente ya la han utilizado muchas veces seguramente en laboratorios de física principalmente han tenido que calcular errores relativos. Pero como les decía, una tercera variante del error y que nosotros vamos a usar particularmente con alta frecuencia, va a ser lo que se conoce como error intrínseco. El error intrínseco se define como está en la fórmula de la diapositiva. Es el valor absoluto dividido el valor fiduciario.
Este valor fiduciario ya lo habíamos nombrado en la clase pasada y había quedado pendiente. El valor fiduciario es un valor de referencia, un valor convencional, ¿sí?, que se va a utilizar para definir lo que se conoce como índice de clase o la clase del instrumento, otro término que también habíamos nombrado en la clase pasada. Fíjense, esto está sacado de la norma, de la CI, es la norma que, digamos, internacional que rige todo lo que son la parte eléctrica y electrónica. Acá van a encontrar en esta norma, van a encontrar, por ejemplo, lo vamos a ver la clase que viene, todo lo que son simbologías, ¿sí? Ya sea de tipos de instrumentos, tensiones, altas corrientes, simbología de fusibles, tipos de llave, bueno, todo ese tipo de cosas están definidas en la norma 6 y por supuesto que después cada país o cada región, bueno, lo hace más específico en función de sus necesidades. Pero fíjense que la norma define, ¿sí?, a la clase, o sea, la clase del instrumento queda definida como una forma, en realidad es una manera de poder agrupar o de clasificar instrumentos en sí. Y fíjense que lo que dice acá, ¿no? Define la clase del instrumento para los cuales la precisión está caracterizada por un mismo número. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo, el índice de clase va a ser un número, justamente es como define acá la ecuación que está en la expresión en realidad que está sobre el final de esta diapositiva, y va a ser un número que me va a indicar o va a ser medida de la precisión de mi instrumento. Yo puedo tener, estos valores están normalizados, los vamos a ver también ahora más adelante, pero por ejemplo yo puedo tener un instrumento, un amperímetro que sea clase 1, un voltímetro que sea clase 1, un batímetro que sea clase 1. Bueno, todos esos instrumentos tienen el mismo nivel de precisión, o sea, el fabricante me está garantizando el mismo nivel de precisión a través de la clase. Y fíjense cómo se expresa el índice de clase. Se calcula, ¿sí?, como el valor absoluto máximo que puedo tener, esto ya vamos acostumbrándonos a lo que voy a decir ahora, es la cota máxima de error absoluto que va a cometer el instrumento, dividido el valor fiduciario por 100. ¿Qué sucede? Normalmente, o sea, lo que va, la aplicación del índice de clase es la siguiente, es la expresión que está después de la flecha. ¿Por qué? Porque el índice de clase a mí me lo da el fabricante y el valor fiduciario también me lo da el fabricante. Entonces, la particularidad o las ventajas de tener, de poseer la información del índice de clase y el valor fiduciario, es que yo puedo, a partir de esta relación que tengo acá, expresar la cota máxima de error absoluto que voy a tener con mi instrumento, siempre y cuando mi instrumento esté, se dice que el instrumento esté en clase. Esto quiere decir que mantenga las condiciones de funcionamiento que me dice el fabricante. Si yo mi instrumento lo estoy utilizando ya está degradado o lo estoy utilizando en condiciones de temperatura, humedad que no son las indicadas, bueno, por supuesto que es probable, o es altamente probable, que el instrumento me entregue una cota de error más grande que la cota máxima que me está asegurando el fabricante. Y vamos a ver cómo obtenemos el valor fiduciario, porque la cota, el índice de clase C, vamos a verlo también por ahí la clase que viene, en algunos ejemplos de instrumentos, pero normalmente en un instrumento indicador de aguja o índice lo vamos a ver en la misma escala. Abajo de todo va a aparecer como un rótulo donde nos va a indicar la clase, nos va a indicar si el instrumento es de corriente continua, de corriente alterna, la tensión de ensayo de ese instrumento, bueno, el tipo de tecnología que maneja, si es, por ejemplo, de bobina móvil, de hierro móvil, electrodinámico, térmico, etc. Pero nos queda pendiente obtener el valor fiduciario. Y el valor fiduciario, como se ve ahí en el ejemplo, va a depender de cómo esté expresada la escala. Por supuesto que la escala de un instrumento se implementa en concordancia con cómo está fabricado, ¿no? Por lo tanto, el valor fiduciario no es que depende solo de esa etiqueta que tengo con numeritos y divisiones, sino que se deduce, o en realidad el fabricante nos la entrega a partir de cómo está realizado físicamente y constructivamente el instrumento. Pero fíjense, estos son 3 ejemplos de un miliamperímetro, por ejemplo. Esta sería como la escala típica, donde yo tengo el 0 en un fondo de escala, inferior, digamos, el límite inferior, y tengo, por ejemplo, 120 mA como mi rango máximo. En este caso, el valor fiduciario
se corresponde con el valor máximo. O sea, quiere decir, ¿cuánto la aguja tiene que deflectar para llegar al rango máximo? Bueno, en este caso, ese es el valor fiduciario, 120 mA. Si yo tengo ahora un instrumento, un miliamperímetro, que en lugar de tener el 0 en el límite inferior, lo tiene en el centro, esto también son instrumentos muy típicos, en este caso el valor fiduciario va a ser, de nuevo, todo el rango que puede recorrer la aguja. En este caso es de menos 120 a más 120 mA. Por lo tanto, el valor fiduciario de este instrumento va a ser 240 mA. Y en algunos casos también vamos a tener situaciones así, de esta manera, que tenemos acá. Esto siempre es el campo de medida, ¿sí? Lo que definimos en la clase pasada como el campo de medida. Bueno, en el caso puede pasar que no esté el 0 en la escala, ¿sí? Bueno, en este caso nuevamente el valor fiduciario va a ser el rango máximo que tenga el instrumento, en este caso 240 mA. No va a ser la resta entre menos 120 y 240. ¿Por qué? Porque internamente, por más que la escala me diga que mido desde 120 hasta 240, cuando uno introduce una corriente menor, por ejemplo, 60 mA, el instrumento va a estar trabajando. O sea, van a generarse todos esos fenómenos físicos que vamos a ver la clase que viene. Pero el fabricante, por supuesto, ya sea por la sensibilidad o por la metodología de medición o por el campo en el cual está diseñado el instrumento, no me graduó la escala a valores inferiores a 120, pero valores inferiores a este límite, bueno, van a generar que el instrumento empiece a trabajar. Por eso es que el valor fiduciario, por más que no esté el 0, en la escala va a ser de 240 mA. Estas son definiciones, ¿sí? Esto es una definición por conveniencia, el valor fiduciario. Está definido en la norma, ¿sí? Para cada tipo de escala. Hay varios tipos de escala por ahí no tan frecuentes. Estos son los 3 más frecuentes que se van a encontrar. Hay algunos más extraños, bueno, en los cuales está definido también en la norma. Si se llegan a topar con algo de eso, tienen que ir de vuelta a la norma 6, ubicar cuál de todas las normas 6 es la que define esa característica del valor fiduciario y, bueno, chequearlo de ahí. La norma se consigue en Internet. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo de todo esto que acabo de comentar. Fíjense. Profe, y Sí. para los instrumentos digitales, Bueno, porque bien. eso supongo que son analógicos, ¿no? Exactamente. Ahora vamos a ver qué pasa con los digitales. Buena pregunta. Aguantame 2 filminas y vemos qué pasa. Supónganse que tenemos un voltímetro clase, esto es un voltímetro, como dijo su compañero, un voltímetro analógico, clase 1. ¿Sí? La clase 1 es un valor típico, clase 1, 1.5, clase 3, clase 0,1, son valores estándar. Y supónganse entonces, si es clase 1, el valor de C de esta expresión va a ser 1. Y tenemos un valor fiduciario de 20 voltios. Bueno, por ejemplo, el instrumento es un voltímetro con escala de 0 a 20 voltios. Estoy usando en ese rango, lo estoy utilizando, entonces el valor fiduciario ya lo levanto con ese valor. Entonces fíjense que lo inmediato que yo puedo obtener, la información inmediata que puedo obtener, es, aplicando la fórmula que mostramos en la filmina anterior, es que la cota máxima de error para este instrumento, al menos en esta escala de 20 voltios, va a ser el valor de C, ¿sí? Perdón, vamos a la expresión de vuelta, va a ser el valor de C por el valor fiduciario dividido 100. Entonces fíjense que la cota máxima de este instrumento voltímetro va a ser más o menos 0,2 voltios. ¿Esto qué quiere decir? Y ahora vamos a verlo también un poco más adelante, lo siguiente, que en un instrumento de escala lineal o uniforme, y eso es importante, ¿sí? Que sea de escala lineal o uniforme. Todavía no hablamos de las escalas no uniformes o alineales. En un instrumento de escala lineal, en toda la escala, cualquier valor que yo vaya a medir de tensión, por ejemplo, supónganse que mido 1,7 voltios, bueno, ese 1,7 voltios va a tener, si el instrumento está en clase, una cota de error absoluto máxima de más o menos 0,2 voltios. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la cota de error puede ser menor? Sí, puede ser menor, pero el fabricante nos asegura que como máximo va a ser ese valor.
Entonces fíjense que esto que expresamos acá, porque es muy interesante, porque a partir de esa cota máxima de error, yo estoy obteniendo como con un único instrumento, que por supuesto está en clase, como una primera estimación del valor verdadero de la señal. ¿Sí? Supónganse acá, si yo mido 12,7 voltios en este instrumento, bueno, yo debería expresar a mi medición como 12,7 más menos 0,2 volt, que es la cota de error. Esta cota de error es, como dice acá el recuadro en color medio violeta, justamente es la zona de incertidumbre que yo tengo por todos los errores de naturaleza aleatoria que tiene mi instrumento y que vimos la clase pasada. ¿Qué sucede? Supónganse que yo realizo una medición y queda yo comparo este valor con un patrón, ¿sí? Y obtengo un error absoluto que está por encima de esto, de este numerito. Yo tengo que preguntarme dos cosas. Por un lado, la medición que realicé, estos 12,7, ¿los obtuve realmente eliminando todas las fuentes de error que debo corregir? Esto es, yo eliminé no cometí ningún error o falta y también compensé todos los errores sistemáticos. Bueno, eso tiene que suceder. ¿Por qué? Porque esta cota de error solamente es representativa de los valores, mejor dicho, de las fuentes de error que tiene el instrumento, pero de carácter aleatorio. Todo lo que venga a sumar a esta cota de error, bueno, va a ser de carácter sistemático, ¿sí? O una falta. O puede suceder que mi instrumento no esté en clase, lo cual también sería una falta, digamos, porque estaría cometiendo, o sea, yo tengo la obligación, si por ejemplo estoy trabajando en un laboratorio, de llevar una trazabilidad, de realizar procesos de comparación de las mediciones de mi instrumento con patrones, con instrumentos patrones. ¿Sí? Y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante eso. Entonces, fíjense, esto es una pregunta que habían hecho en la clase pasada, y era cómo yo debo expresar la notación de una medición. Y fíjense que esa cota de error que obtuvimos con el voltímetro del ejemplo anterior, que era más o menos 0,2, nos va a decir lo siguiente, que la parte entera del valor medido la estoy obteniendo, el fabricante me está asegurando que la estoy obteniendo sin error. Y estoy teniendo cierto grado de incertidumbre en el primer dígito de la parte decimal. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque la cota de error me está dando 0,2. Entonces, este 7 que tengo acá, tiene, acá dice, bueno, lo llama como dudoso, pero sepan que tiene un cierto grado de incertidumbre. No puedo asegurar que ese sea 7. ¿Sí? Podría ser 6, podría ser 5, o sea, va a estar afectado por este nivel de error. Por lo tanto, si bien numéricamente expresar 12,7 o 12,70 numéricamente es lo mismo, o sea, si yo resto 12,7 menos 12,70 me va a dar 0. Pero conceptualmente estaría mal, porque yo al agregar otro dígito estoy asegurando de que este 7 lo conozco sin error, lo cual no es cierto porque el fabricante me está diciendo, che, ojo porque tengo incertidumbre en la primera cifra. ¿Sí? Entonces, esto es uno de los aspectos a tener en cuenta cuando uno va a realizar una medición con un instrumento indicador. Ahora vamos a ver qué pasa con los digitales, ¿sí? Porque la clase se expresa de otra forma. ¿Sí? Por ahí, para cerrar un poco esta parte, decir que además de la cota de error absoluto que nos da la clase, también la podemos utilizar para expresar la cota de error relativo máximo. Y fíjense que acá definimos al error relativo máximo como el cociente entre, por supuesto, el valor absoluto máximo, esta cota de error que saco a partir del índice de clase, y dividido el valor medido. Y de acá salen de esta expresión, de esta definición, salen dos aspectos que son, digamos, son tal vez obvios, o no sé si obvios, pero saltan a la vista, pero también son útiles. El primero de ellos es que, fíjense que el error relativo máximo, en función del valor medido, va a tener, bueno, esto tiene una forma, esto es una constante que nos da el fabricante, que sale de analizar los datos del fabricante. Por lo tanto, esta tiene una forma de 1 sobre x, ¿no? En función del valor medido. O sea que nos van a dar hipérbolas si uno grafica este error en función del valor medido.
Entonces, si para todos los valores medidos que son menores al valor fiduciario, el error relativo que yo estoy calculando cae dentro de estas hipérbolas, lo que puedo asegurar es que mi instrumento está en clase. ¿Sí? Es como una extrapolación de lo que estábamos hablando acerca del valor, acerca del error absoluto máximo. Perdón, ¿podría repetir esa parte? Sí, fíjense lo siguiente. Es por ahí un poco enredada la definición, pero fíjense que si yo realizo una medición, ¿no? O sea, voy a obtener un valor de xm que va a estar por debajo del valor fiduciario. Si yo nunca voy a poder medir por encima del valor fiduciario. ¿Ah? Si el error relativo máximo para ese valor, por ejemplo el 12,7 que medí antes, yo calculo el error relativo máximo. Esto sería los 0,2 voltios en el absoluto máximo dividido 12,7 por 100. Si este número, ¿sí?, que está expresado en porcientos, cae dentro del área comprendida por estas hipérbolas, ¿sí?, que va a ser justamente esta 1 sobre x, más menos, porque este tiene más menos, el error absoluto tiene ambos, o sea, ambas es equiprobable para un signo u otro. Entonces, si este número de error relativo cae dentro del área limitada por las hipérbolas, eso es equivalente a decir que el instrumento está en clase. ¿Sí? O sea, está en las condiciones que me asegura el fabricante. Al menos en ese punto. ¿Sí? Si ese valor me diera por afuera de las hipérbolas, lo que quiere decir es que el error absoluto está por encima del que me... O sea, el error absoluto que obtuve está por encima de la cota máxima de error que me asegura el fabricante. Por lo tanto, mi instrumento no está en clase. O sea, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a hacer un proceso de contraste y luego de calibración, que ahora vamos a ver cómo se Entonces, trabaja. esas hipérbolas, ¿con qué valor estarían dibujadas? ¿Con el valor real, digamos, con el valor verdadero? No, con el valor medido. ¿Sí? Fíjate que es Claro, medido. pero por lo que yo entiendo, yo ya tengo las hipérbolas dibujadas, Sí, yo hago una medición y si me entra dentro del área comprendida entre esas dos curvas, sí, estoy en clase, digamos. sí, Digamos, las líneas que yo estoy viendo ahí en la pantalla, sí. tanto la superior como inferior, ¿con qué valor fueron trazadas? No sé si me explico. Vos decís con qué X fueron trazadas. Claro. Con el error, pero no el error relativo máximo. Con el Es- error relativo nada más. Exactamente. Ah, Exactamente. perfecto, perfecto. Exactamente. Gracias por la acotación. O sea, Te hago una consulta. Sí, Que caiga fuera de las hipérbolas, ¿quiere decir que no está en clase o puedo haber también cometido algún error yo al medir? sí, O sea, exactamente. Puede pasar eso también. Yo tengo que estar, todas estas afirmaciones que estamos diciendo para decir estoy o no estoy en clase, yo ya estoy suponiendo que no estoy cometiendo ningún error sistemático o falta. ¿Sí? Todo este razonamiento está solamente asociado a los errores de naturaleza aleatoria. Si yo estoy cometiendo, no sé, tengo error de cero, por ejemplo, un error de lectura, error de paralaje, lo que sea, ya todo este razonamiento se cae porque estoy cometiendo un error que yo debería corregir antes de realizar la medición. ¿Sí? Entonces, sí o sí, o sea, la hipótesis de toda esta teoría es partiendo de que no hay ningún tipo de error sistemático ni grueso. gracias. Buenísimo. Entonces, bueno, fíjense acá, esto es un mero ejemplo también que por ahí puede pues, servir a modo de resumen. Y fíjense que yo tengo de vuelta, caigamos de vuelta con el voltímetro que veníamos analizando, el voltímetro A, cuyo valor medido era, o sea, yo había obtenido un 12,7. Yo tenía un valor fiduciario de 20 volt y el fabricante lo que me decía era que tenía, o sea, me aseguraba una clase de 1. Ahora, yo tengo un voltímetro B, al cual lo llamo patrón, el cual me entrega un valor de tensión de 12,82. Bueno, acá aparecen dos cosas. Primero, me está diciendo que es patrón. Para que el voltímetro B yo lo pueda considerar patrón frente al voltímetro A, es condición necesaria que la clase del voltímetro B sea superior, sea menor, que eso quiere decir que el número C correspondiente al voltímetro B sea menor que la del voltímetro A. O sea, ¿a qué voy?
el voltímetro B tiene que tener una clase de, por ejemplo, 0,1. ¿Sí? Si mi voltímetro B tiene una clase, por ejemplo, 1.5, estoy cometiendo un error, un error conceptual, digamos, ¿sí? Eso está mal. Y fíjense que ya la expresión del patrón me está indicando que tiene mayor clase, porque ya la escritura tiene un dígito más. Entonces, me está dando, acá no detallamos cuál es la clase del patrón, pero probablemente sea de 0,1, por ejemplo, ¿sí? Hablando de las clases típicas que uno se puede encontrar. Y fíjense lo siguiente. Como yo tengo un voltímetro B, que tiene mejor, es un instrumento más preciso, yo puedo considerar que la medición que me entrega mi voltímetro B es mi valor verdadero convencional frente al valor medido que me está entregando mi voltímetro A, que es menos preciso. Por lo tanto, utilizando los dos valores medidos, yo podría encontrar una expresión para el error absoluto. Yo decido creer, en función de las condiciones del fabricante, que este valor que yo tengo acá, este 12,82, está más cercano al valor verdadero de tensión. Entonces, porque sé que, como decíamos hace un rato, no cometí ningún error de tipo grueso, no cometí o ya compensé todos los errores de tipo sistemático, y ambos instrumentos están funcionando bajo las condiciones que me exige el fabricante del equipo. O sea, estoy trabajando en lo que me dice la hoja de datos del instrumento. Entonces, utilizando estos dos valores y considerando al voltímetro B como patrón y utilizando ese valor medido como verdadero convencional, yo podría obtener la expresión del el error absoluto y también para el error relativo. Entonces, este proceso que estoy ejecutando acá, esto de comparar lo que mide un voltímetro de una determinada clase con el valor que mide un voltímetro diferente de una clase mayor, se conoce como proceso de contraste. ¿Sí? El contraste, bueno, no sé si alguno por ahí trabaja en INTI o Transener o ha trabajado en una empresa, es algo que se hace de manera frecuente y es necesario, ¿sí? Es necesario realizar para garantizar de que mis instrumentos, los que yo uso en el día a día, ya sea que vaya al campo, ya sea que tengo un laboratorio de desarrollo electrónico y los utilizo como valores de referencia, para garantizarme de que los instrumentos están en clase. Si es un proceso que tengo que realizar con una determinada frecuencia. ¿Qué frecuencia? Bueno, depende el uso y depende el tipo de instrumento. ¿Sí? Y depende de lo que me requiera la norma para la actividad que esté realizando. Y fíjense lo siguiente. El error relativo que obtengo a partir de estas dos mediciones, en este caso me da 0,6. ¿Sí? Yo podría haberlo expresado en realidad correctamente, tendría que estar expresado en el módulo. Y fíjense que si yo calculo este error relativo, yo puedo comparar, o sea, yo para completar el proceso de contraste, yo debo comparar este valor con el valor de la clase. ¿Sí? Porque fíjense que si yo acá reemplazo, en vez de poner, tengo el valor fiduciario, y si yo acá reemplazo, en vez del error relativo que obtuve con estas dos mediciones, reemplazo por la cota máxima de error que tengo a partir de las condiciones que me da el fabricante, tengo la expresión de la clase que vimos un par de filminas atrás. Entonces fíjense qué pasa acá. El error relativo me está dando un valor en módulo de 0,6. Y la clase del instrumento vale 1. ¿Eso qué quiere decir? Que para este valor, solamente para los 12,7, mi instrumento entregó, a partir de la comparación con un instrumento patrón, un error relativo menor a la cota máxima de error que me da la clase. Entonces, ¿yo qué puedo decir con eso? ¿Por qué? Bueno, porque 0,6 es menor a 1, ¿no? Esto está claro. Entonces, ¿qué puedo decir? Que solo en este punto el instrumento respeta la clase. O sea, el instrumento está funcionando bien. Para yo decir que mi instrumento en general está en clase, yo tendría que hacer este procedimiento midiendo diferentes puntos, ¿sí? Barriendo toda la escala. ¿Sí? Entonces yo barro toda la escala y comparo los valores medidos con los valores que me da el patrón, y para todos los puntos obtengo errores que están por debajo de las cotas máximas, bueno, ahí yo puedo afirmar que mi instrumento está en clase. ¿Mm?
¿Quedó claro hasta ahí? ¿Qué es el proceso, cómo es el proceso de contraste y cómo debería yo comparar valores asociados a los errores? Por un lado, cotas máximas, que son las que me da el fabricante, y por otro lado, errores puntuales que los obtengo a partir de comparar las mediciones de mi instrumento con un instrumento patrón. Fíjense lo que dice acá abajo, ¿no? O sea, uno normalmente en el día a día no va a tener un instrumento, no va a trabajar con 2 voltímetros, no va a agarrar y va a decir, bueno, yo mido con mi instrumento, después vengo con mi instrumento patrón y vuelvo a medir, entonces expreso el valor. No, esto se realiza solamente una vez en el laboratorio. El instrumento patrón normalmente está en el laboratorio, son instrumentos que están fabricados para no ser transportables, hay que mantenerlos en se instalan en determinadas condiciones mecánicas. Entonces, en general, ¿sí? En general, como yo estoy seguro de que mi equipo mantiene las condiciones del fabricante, yo voy a expresar a mi medición como el valor medido más menos la cota máxima de error que me garantiza la clase del instrumento. Esa sería el accionar del día a día. Ahora, si ustedes trabajan en alguna entidad, por ejemplo, en el laboratorio de mediciones, en nuestro laboratorio de mediciones, nosotros hacemos estos procesos de contraste en voltímetros, amperímetros, batímetros, medidores de aislación, telurímetros. Bueno, tenemos varios ensayos que realizamos para diferentes empresas. Y a su vez, nuestros patrones son contrastados con patrones de mejor precisión que los que tenemos nosotros en Transener. ¿Sí? Es uno de los organismos que nosotros le llevamos nuestros patrones para ser contrastados. Ustedes en el laboratorio, perdón, en el primer laboratorio, bueno, van a hacer, de hecho creo que se llama contraste de voltímetro, van a hacer este proceso de contraste y van a tener que indicar en función del comportamiento de los errores que vayan obteniendo si los instrumentos que le estamos dando están o no están en clase. Por supuesto que como este laboratorio lo vamos a hacer en forma virtual y considerando que ustedes saben cómo medir, cómo utilizar un voltímetro, porque ya lo han utilizado en la carrera, han utilizado 1000 veces un voltímetro, y si no, están trabajando en la industria también probablemente ya lo han utilizado más de una vez. Nosotros lo que vamos a hacer es darles una secuencia de datos, ¿sí? Tablas con datos e información de cada instrumento, y ustedes van a tener que procesar esos datos y sacar conclusiones al respecto. ¿Sí? Es un proceso sencillo, pero bueno, les va a permitir plasmar todo esto que estamos viendo en un trabajo teórico práctico, digamos. Y acá lo que les decía al principio. Estos son las clases típicas, ¿sí? Que van a encontrarse en el mercado. Fíjense, bueno, estas clases 01, 005 son instrumentos ya de laboratorio, o sea, no son instrumentos que van a ver en el campo, ni tampoco en un tablero. Normalmente los instrumentos de tablero que son de indicadores, o sea, analógicos, van a ser de 1 para arriba, ¿sí? Porque, bueno, son instrumentos más robustos, mecánicamente más robustos, entonces uno no podría llevar al campo un instrumento con esta clase porque, bueno, es muy probable que genere algún daño mecánico en el equipo. Y acá caemos en lo que preguntaba uno de sus compañeros, que era qué pasa con los instrumentos digitales. En el instrumento digital, la clase se expresa con una filosofía completamente distinta. Cuando ustedes agarran un instrumento, por ejemplo, un multímetro, se pueden fijar en internet, si quieren pongan multímetro Fluke, modelo, cualquier modelo, están todos los manuales en internet, y fíjense que para cada escala y para cada forma de medición, pues ustedes saben que un multímetro van a poder medir tanto tensión, corriente, resistencia, capacitancia, frecuencia, temperatura, bueno, tienen un montón de magnitudes para adquirir, pero cada una de esas magnitudes y cada una de las escalas que puede manejar el instrumento va a estar expresado, va a aparecer la precisión expresada de esta forma. Fíjense que ya no es clase 1, clase 1,5, sino que les va a decir 2%, por ejemplo, y un dígito. Bueno, acá está lo que lo que significa esta expresión. Lo que está expresado en por ciento es justamente un porcentaje del valor medido. Entonces, en este caso, si estoy midiendo 12,056, el 2% va a ser 0,241.
Y el 1D, el D quiere decir dígito. Esto quiere decir, en este caso, un dígito es el valor del grandor que representa un dígito o sea, el último dígito del display, ¿sí? En este caso es 0.001 volt, o sea, 1 milivoltio. Entonces, la forma de expresar el valor medido de una única medición directa con un instrumento digital sería, fijándonos en el manual, esto no lo van a tener en el instrumento, ¿sí? Van a tener que ir al manual del equipo para poder levantar esta información, porque el sistema digital es un poco más complejo, ¿sí? O sea, dependiendo la escala va a ser la cantidad de dígitos que tengan, dependiendo de la magnitud va a ser el porcentaje que van a tener acá. Entonces, sí o sí van a tener que remitirse al manual de usuario. Y por supuesto van a obtener la forma de expresar el valor medido, va a tener que ser justamente la medición que están obteniendo, más o menos la cota de error, que es lo que obtienen a partir de procesar esta información. Quedó claro ahí un poco cómo es completamente diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque internamente son sistemas muy distintos. Bien, ahora, todo esto está muy bien, o sea, volviendo un poco por ahí a la expresión del error, podemos ver que la cota máxima de error no necesariamente la obtenemos o la podemos expresar en términos del valor fiduciario, o sea, si estamos hablando de voltios, no necesariamente la podemos expresar en volt, sino que por supuesto en un instrumento indicador el valor fiduciario va a tener asociado una cantidad de divisiones, ¿sí? Que van a representar ese valor fiduciario, y esas divisiones, si estoy en un instrumento de escala lineal, van a estar equispaciadas, ¿sí? Entonces también le podría expresar la cota de error no solamente en las unidades del grandor, sino también en cantidad de divisiones o en longitud, ¿sí? En unidades de longitud. Cosa que no pasa en un instrumento de escala no lineal, este análisis que acabo de hacer. ¿Por qué? Bueno, por el simple hecho de que si uno, esto creo que lo hablamos en la clase pasada, pero lo retomamos ahora, un instrumento de escala lineal, por ejemplo, los más típicos son los de escala cuadrática, normalmente los electrodinámicos son de ese tipo, lo vamos a ver la clase que viene, va a tener una mayor cantidad de divisiones por unidad de distancia, unidad de longitud, en la parte inferior de la escala que en la parte superior. Y una situación a la inversa va a pasar con un instrumento que tenga una escala logarítmica, por ejemplo. Entonces, evidentemente hay que realizar un análisis particular para lo que son las escalas alineales. Y ese análisis lo vamos a obtener a partir de justamente trabajar con la ley del instrumento que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan que la ley del instrumento la habíamos expresado de esta forma para un instrumento de escala lineal? Que era una relación lineal justamente que yo tenía entre el valor medido y la cantidad de divisiones, expresada a partir de la constante del instrumento, que tenía unidades normalmente de unidades del grandor, por ejemplo, volt sobre división. Entonces fíjense esto, si yo modifico esta expresión y en vez del valor medido coloco la cota máxima de error, yo voy a tener esta constante del instrumento es propia del equipo, no va a cambiar, pero lo que sí vamos a tener es una cantidad de divisiones asociada a esa cota máxima de error. Entonces fíjense que lo que yo obtengo de este razonamiento es que el error, quiere decir esto, que la cota de error máxima, ¿sí? La cota de error máxima en un instrumento de escala lineal es la misma a lo largo de toda la escala. O sea, si yo tomé una medición en este punto, bueno, y tomé una medición en este punto, ambos valores medidos están afectados por la misma cota máxima de error absoluto, ¿sí? Y eso es de esperarse porque el fabricante, si tiene una escala uniforme o lineal, bueno, el instrumento tiene que mantener esa linealidad a lo largo de todo el campo de medida, ¿sí? Si no, ya hay un problema. Pero ¿qué pasa con las escalas no lineales? Bueno, fíjense, vamos a hacer el trabajo análogo al que hicimos con escala lineal, pero para un sistema cuadrático. La ley del instrumento para un sistema cuadrático justamente es esta que está acá. Si yo tengo ahora el valor medido al cuadrado, el cual va a estar relacionado con la constante del instrumento por justamente la cantidad de divisiones asociadas a ese valor. De acá se desprende
justamente la última escala. La escala cuadrática también se llama escala ampliada, ¿sí? Porque justamente pues, las divisiones se van separando cada vez más unas de otras. Y fíjense que tengo una mayor densidad, lo que les decía antes, una mayor cantidad, perdón, de divisiones por unidad de longitud al inicio que al final. Bueno, haciendo este mismo procedimiento, ¿sí? Acá fuimos salteando varios pasos en la bibliografía sugerida, que la van a ver ahora al final de las diapositivas, está estos pasos están hechos en mayor detalle. Pero lo importante a tener en cuenta, no tanto el procedimiento matemático, es que ya lo que se decanta de este análisis es que el error, la cota máxima de error para una escala ampliada ya no es constante, sino que tiene un comportamiento tipo homográfico, tipo de 1 sobre x, ¿sí? A diferencia de un instrumento lineal. Y algo similar va a pasar cuando analicemos un instrumento de escala logarítmica, donde fíjense que, como también decíamos antes, tengo una mayor densidad de divisiones sobre el final de la escala que en el inicio. Lo que va a suceder en este tipo de instrumentos, esto ya es un poco más, la escala logarítmica ya no es tan frecuente, ¿sí? La escala cuadrática sí lo es, pero va a depender del valor medido también, y lo que vamos a obtener es que vamos a tener una relación, la cota máxima de error, de vuelta, no va a ser constante a lo largo de toda la escala, como ya era algo esperado, sino que va a tener un comportamiento lineal con el valor medido. ¿Mm? La ley del instrumento para la escala logarítmica se le suma un 1. Este 1 tiene unidades del grandor a medir. ¿Sí? Si estoy midiendo ampere, este 1 es 1 ampere. Si estoy midiendo volt, este 1 va a ser 1 volt. ¿Sí? Porque, bueno, justamente el 0 no tiene sentido. El logaritmo de 0 saben que es menos infinito, o sea, estamos en una situación físicamente imposible de adquirir o de procesar. Por eso es que van a ver que siempre va a aparecer con un +1 todos los análisis asociados a escalas logarítmicas. Por lo tanto, haciendo uso de este análisis, esto les pido que lo vean del libro, o sea, yo acá no les quiero presentar toda la demostración matemática porque primero no tiene sentido, segundo, el concepto que nos interesa que al menos adquieran es el hecho de cómo responde el error, las cotas máximas de error absoluto en los diferentes tipos de escala. ¿Sí? Después, si lo quieren, mírenlo del libro. Tienen el libro en este capítulo, van a ver que tiene varias páginas de desarrollos matemáticos. Son sencillos, pero los hace con un alto grado de detalle. Por eso sería imposible presentarlos acá, ¿no? Así que se los dejo como tarea o inquietud, que los miren y lo podemos consultar o discutir en clases posteriores. Pero fíjense ahora lo siguiente. ¿Qué pasa con el error relativo? De vuelta, el error relativo máximo, ¿sí? Lo podemos escribir como el valor absoluto máximo en función del valor medido. Siempre estamos asociando estas expresiones al valor medido porque estamos trabajando con el instrumento en sí, ¿sí? No estamos expresando en una tabla el valor medido a partir de un instrumento patrón ni nada parecido. Estamos solamente con el instrumento con un único instrumento. Fíjense qué pasa con la escala lineal o uniforme. Esto ya lo habíamos visto antes. Teníamos ese comportamiento tipo hipérbola, ¿sí? ¿Qué se ve en este cuadrante, en este gráfico que tenemos acá? Solamente acá tenemos el primer cuadrante, pero acá lo que sucedería, tendríamos las dos hipérbolas, ¿no? De la escala lineal, esta y la negativa. Si usamos la cota máxima del error para la escala ampliada, que era del tipo justamente hiperbólico, lo que va a suceder es que vamos a tener un comportamiento de una función que es tipo 1 sobre x al cuadrado, para lo que son las escalas cuadráticas. Y para la escala logarítmica, siempre y cuando el valor medido sea considerablemente mayor a 1, a una unidad del grandor que estoy midiendo, este mayor depende de lo que estemos haciendo, ¿sí? De vuelta. Puede ser un orden, normalmente para casi todas las teorías que trabajamos, un orden de magnitud ya es válido mucho mayor. Pero lo que va a suceder es que cuando se dé esta situación, el instrumento de escala logarítmica va a presentar un error
constante, error relativo constante a lo largo de toda, en función del valor medido. Por lo tanto, a modo de resumen, esto de vuelta, seguramente lo van a tener que mirar, yo se lo estoy expresando ahora, esto es una guía para que lo lean. Todo esto también viene acarreando de esta demostración matemática, pero fíjense las particularidades de cada una de las escalas. La escala lineal, y de acá, fíjense que la escala lineal, uno cuando usaba un instrumento lineal, normalmente le decían, siempre trata de medir en el último tercio de la escala. ¿Por qué? Porque cuanto mayor es el valor medido, o sea, cuanto más cerca está el valor medido del valor fiduciario, que normalmente es el valor máximo de la escala, fíjense que el error, estoy en el mínimo del error. Si yo tengo un valor fiduciario de 20 voltios y estoy midiendo 1 volt, y por ahí estoy en esta situación, ¿sí? O me estoy yendo más, se me está disparando el valor, el error relativo que estoy cometiendo. Por eso es que siempre van a ver que cuando los primeros pasos que uno da en el uso de un instrumento analógico, indicador, ¿sí? Es lineal, es siempre traten de medir siempre que se pueda, por supuesto, con valores lo más cercanos posibles al valor máximo de la escala que estemos utilizando. Respecto a la escala cuadrática pasa algo particular. ¿Por qué? Porque el valor, en este caso, esta imagen no sé si es la más adecuada para mostrar esto. Sí. ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien preguntó algo? Ah, bueno, me pareció escuchar una voz. Cuando uno tiene una escala cuadrática, la respuesta del error relativo, fíjense que va a ir disminuyendo a medida que aumentamos el valor máximo, pero luego de cierto intervalo empieza a ascender. Por lo tanto, el error relativo en una escala, en un instrumento cuadrático, va a ser el indicado, al menos va a estar acotado solamente en una zona. Ustedes van a ver que si se topan con algún instrumento de escala cuadrática, el fabricante les tiene que decir si de hecho el instrumento va a estar fabricado para trabajar solo en las zonas de menor error relativo, no en las zonas donde el error se dispara. Y finalmente, bueno, la escala logarítmica, que siempre y cuando el valor de siempre y cuando el valor medido sea superior a la unidad del grandor que estemos midiendo, va a presentar un error constante que va a depender de las características del instrumento. ¿Ah? Bueno, con eso terminamos el primer tercio de la... Sería igual, no está bien decir el primer tercio porque no es, sería la parte más larga de esta clase. Fíjense que hay muchos conceptos, hay por ahí varias demostraciones matemáticas que es interesante que las miren, que las comprendan. Nosotros, el objetivo de la materia no le vamos a decir, a ver, demostrar que el error máximo absoluto de un instrumento logarítmico es lineal, cuando no. Todas estas demostraciones matemáticas uno supone que ustedes ya tienen los conocimientos para obtenerlas, para hacerlas. Por lo tanto, lo que sí nos interesa es justamente estas características de los instrumentos, que las puedan razonar, que las puedan ver, y que, bueno, que en realidad les sirva cuando vayan a utilizar o se choquen con con un equipo de estas características, ¿sí? Ahora bien, sí, te escucho. ¿Qué fue lo último que dijo sobre medir cerca del valor de fiduciario, creo? Sí, esto. Vamos a concentrarnos en la escala uniforme, ¿sí? La escala lineal, que es el 99% de los instrumentos que vayan a usar, analógicos, si es que van a usar un instrumento analógico alguna vez, salvo que trabajen en algún laboratorio, rara vez van a toparse con un instrumento de este tipo. Lo primero que cuando uno hace algún curso básico de mediciones o de instrumentación, lo que le van a decir es que trate de medir, si vamos a suponer que tenemos esta escala y supónganse que esto es un voltímetro. Lo que le van a decir es que traten de medir en el último tercio de la escala. O sea, que los primeros 2 tercios trate de evitarlos. Porque va a medir si mide en el último tercio, va a medir con menos error. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que el valor que vayamos a medir esté lo más cerca del valor fiduciario en este caso. Fíjense, en esta escala que tengo acá, el valor fiduciario es 150. Bueno, lo ideal sería
que si yo voy a tener si yo voy a medir una tensión que va a estar cerca de los, no sé, una tensión que es superior a los 120 voltios, bueno, use esta escala. Ahora, si la tensión que yo voy a medir vale o va a estar alrededor de los 10 volts, bueno, no me conviene usar esta escala. ¿Por qué? Y porque voy a estar con valores medidos muy chicos, entonces el error relativo que yo voy a obtener, al menos el garantizado por el fabricante, se va a disparar, va a ser alto, porque responde a esta ley hiperbólica. ¿Ah? Entonces, eso es lo que va a pasar cuando uno use un instrumento de escala lineal. Siempre y cuando se pueda dar el lujo, normalmente estos equipos tienen varias escalas. Si van a ver que tienen diferentes borneras, ustedes pueden, si no usaron alguno en algún momento en el aula B o en algún laboratorio de máquinas eléctricas, por ahí les ha tocado usar, van a ver que tienen diferentes escalas. Bueno, ustedes en un dispositivo de escala uniforme tienen que tratar siempre en la medida de lo posible, de trabajar en el último tercio, se dice. ¿Por qué? Y porque en el último tercio van a estar en esta zona de la curva, donde ya el error relativo va a ser prácticamente el mismo para todas las mediciones. Si ustedes se van a valores muy bajos, bueno, van a tener un error relativo muy grande. ¿Ah? Solo eso. Esa aclaración viene por esto, por analizar justamente a partir de la ley del instrumento el comportamiento que tiene el error relativo en un dispositivo de escala lineal. ¿Ah? Solo eso. Ah, bien. ¿Sabe por qué le preguntaba? Porque cuando leí la teoría anterior, había algo sobre el campo de medida y campo de graduación. Sí, Y decía que lo recomendable era mantenerse dentro del campo de medición donde se mantiene lineal y no hay mucho error relativo. exacto. Lo que sucede es lo siguiente, que todas estas expresiones, toda esta expresión que acá obtuvimos, está hecha, ahora ya nos estamos metiendo dentro del el campo de medición. Fuera del campo de medición, esto ya no se puede expresar así. ¿Por qué? Porque fuera del campo de medición uno no puede asegurar que el error, la cota de error sea constante. O sea, ya se acuerdan que teníamos el campo de graduación y el campo de medición que estaba incluido siempre dentro del campo de graduación. Y la diferencia era que en un instrumento analógico las no linealidades de todo el sistema que constituye el instrumento, bueno, empiezan a generar ya la puesta en duda si el instrumento es lineal, ¿sí? Porque en realidad los fenómenos si uno encuentra el modelo de cada fenómeno físico que está actuando dentro del instrumento, tiene un entorno donde los puede considerar lineales, pero otros que no, ¿sí? Todo esto que estamos viendo ahora es para ese entorno. Nos estamos metiendo cada vez más adentro, ¿sí? El instrumento es lineal, ¿sí? Y el error relativo va a estar acotado, por supuesto. Ahora, lo puedo acotar aún más, ¿sí? Aún más si me voy a realizar esa medición en el campo de medida, por supuesto, pero cerca del valor fiduciario, ¿sí? Si yo me voy del campo de medida, este comportamiento hiperbólico ya ni siquiera es válido, ¿sí? Ni siquiera es válido porque ya el instrumento no lo puedo considerar un instrumento lineal. ¿Tá? Porque el fabricante ya me dice que él no me garantiza las condiciones de fabricación. ¿Tá? De hecho, la cota máxima de error tampoco es válida fuera del campo de medida. Entonces ya tendría otro modelo diferente para el error relativo. ¿Tá? Por eso, a eso hacemos referencia. Quedó Gracias, profe. buenísimo. Sí, sí, quedó. Fantástico. Bueno, toda esta teoría que acabamos de presentar, al menos, no quiero decir de razonar porque todavía probablemente cuando lo vuelvan a leer les van a surgir dudas, o no, pero seguramente sí. Lo realizamos para una única medición directa. ¿Esto qué es? Yo tengo mi circuito, vengo con el voltímetro y mido. Y levanto la medición, estos 12,7 voltios, y la expreso en función de las características del instrumento. Ahora, ¿qué pasa cuando la medición no es directa, sino que es indirecta? ¿Se acuerdan que esa definición la vimos la clase pasada? Y tenía que ver con el uso de una o más mediciones directas vinculadas a partir de una fórmula, de un modelo físico para obtener un determinado valor. Y habíamos puesto como referencia, bueno, la resistividad, por ejemplo. Bueno, una medición indirecta que se suele dar también a nivel laboratorio, pero en muchos casos es muy común, es la medición de resistencia, cuando el valor de resistencia que quiero medir está fuera de los rangos
de los instrumentos típicos, ¿no? Si no, por supuesto que yo voy a agarrar un multímetro digital, voy a poner el multímetro en resistencia y voy a medir. Ahora, en muchos casos la resistencia es demasiado grande o demasiado chica para realizar esa medición, entonces uno tiene que caer en mediciones por ahí un poco más sofisticadas, donde tiene que aplicar el uso de un voltímetro más un amperímetro, eso lo vamos a ver la clase que viene, o por ejemplo una medición a través de un puente comparador, puente de Winston, el más conocido. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago una medición de resistencia con voltímetro amperímetro, bueno, yo voy a tener una medición de tensión, que va a estar afectado por una cota máxima de error, y una medición de corriente que también va a estar afectada por una cota máxima de corriente, de error en la corriente. Y cada una de estas cotas me las da el fabricante. Ahora, estas dos expresiones, estas dos mediciones, yo las voy a vincular a través de una ley física, en este caso la ley de Ohm, ¿sí? B sobre I, y voy a calcular la resistencia. Ahora, el delta R que yo tengo, o sea, porque mi resistencia, por supuesto, ese valor de tantos ohm, va a tener que estar expresado como, no sé, 12 ohms más menos este delta R. ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo lo analizo? Bueno, esto probablemente también ya lo han hecho, y seguramente en los laboratorios de física 1, 2 y 3, y 4 también, que es justamente el concepto de propagación del error. El concepto de propagación de error es justamente eso, es ver cómo los errores de las mediciones directas que estoy utilizando afectan a la cota de error de la medición indirecta que yo estoy calculando. Esta parte, de nuevo, es extremadamente matemática, yo acá se lo estoy presentando, me gustaría mucho que la vean en el libro, porque yo acá me estoy salteando infinitos pasos, esto van a aparecer como que no sabemos de dónde sale, por lo tanto el libro, la bibliografía asociada a este capítulo, estos lo van a ver en cualquier libro de mediciones igual, pero de mediciones eléctricas, pero me interesaría mucho que lo vean, que lo traten de seguir y traten de entenderlo. ¿Por qué? Porque después a la larga no vamos a hacer todos estos pasos matemáticos, sino que van a ver que hay fórmulas asociadas, fórmulas tabuladas asociadas a las relaciones físicas más comunes. Entonces ustedes directamente van a ir y van a utilizar esa formulación, pero es interesante saber al menos una vez de dónde sale. Entonces empecemos con una única variable, ¿sí? Una propagación de error de una única variable. O sea, yo tengo un grandor indirecto, una medición indirecta, que es función de una única medición directa. Bueno, esto es definición de derivada del diferencial en realidad, ¿sí? El diferencial de la medición indirecta va a ser la derivada, ¿sí? de esa fórmula que yo estoy aplicando, evaluada en el punto, por el diferencial de ese punto. Y por supuesto yo puedo, en ciertas condiciones, ¿sí? adecuadas, yo puedo extender esta definición y extender el diferencial a deltas, ¿sí? a intervalos. Entonces, por supuesto que uno podría, a través del desarrollo en series de Taylor, ¿sí? siempre que se den las condiciones, bueno, expresar fíjense que lo que yo tengo acá, este término que estoy desarrollando en Taylor, es justamente el valor de mi medición indirecta, más o menos la cota de error asociada a esa medición indirecta. Hablamos de funciones porque siempre estamos usando de vuelta, siempre recalco esto, funciones que representan modelos físicos para interrelacionar las mediciones directas que yo estoy utilizando. Entonces, la bondad que tiene Taylor, esto ya lo saben y lo han utilizado muchas veces durante la carrera, es que, bueno, poder descomponer justamente la función que estoy utilizando en diferentes términos y en ciertos dominios de trabajo poder despreciar los términos no lineales, ¿sí? O sea, los términos que tienen un índice de potencia mayor a 1. Evidentemente esos términos normalmente se van en condiciones normales o en modelos normales de trabajo, se van atenuando debido al denominador factorial que va apareciendo en un orden cada vez mayor. Por lo tanto, el error, ¿sí? El error absoluto, la cota de error absoluto que estoy cometiendo en una medición indirecta, la puedo expresar a través de la derivada de esa función, ¿sí? del modelo que estoy utilizando, evaluado en el punto de la medición directa, ¿no? El A es la medición directa que yo estoy haciendo,
por el error que tengo en esa medición directa, que si es tensión va a ser la cota de error máxima que me está dando el voltímetro, si es corriente, lo mismo. Y habiendo definido, ¿sí? Habiendo definido el valor del error absoluto, por supuesto que haciendo el cociente entre ese error absoluto y el valor de la medición indirecta, o la función justamente evaluada en ese punto, defino el error relativo. ¿Sí? Esto es matemática pura, pero conceptualmente lo que estamos haciendo es eso, es evaluando o obteniendo el valor absoluto y el valor relativo de una medición indirecta, en la cual, como ya saben, es necesario aplicar una función que me va a relacionar las mediciones directas que yo necesito adquirir previamente. El análisis se complejiza, por supuesto, cuando uno tiene una medición indirecta, por ejemplo, de resistencia, donde necesito dos valores directos, por ejemplo, tensión y corriente, o si voy a realizar una medición, no sé, de resistividad, donde necesito resistencia, longitud y área. Bueno, esto se puede generalizar para n variables, ¿sí? Esto mírenlo, pero se puede generalizar de dos formas. A partir de la definición del diferencial total, ¿sí? Donde justamente el diferencial de ese valor medido indirecto lo puedo evaluar como la sumatoria de todos los términos de la derivada de la función evaluada en los puntos por los diferenciales de esas mediciones directas, los cuales puedo generalizar en deltas, ¿no? Siempre y cuando el dominio me lo permita. U otra alternativa, y esto ya es un caso extremadamente particular, es, en lugar de utilizar la diferencial total, es usar lo que se conoce como diferenciales logarítmicos. Esto solamente es una nota de color porque tiene una aplicabilidad muy específica, es cuando el f, o sea, cuando la función física, el modelo físico que yo estoy obteniendo, tiene una forma determinada donde esta forma de trabajar puede llegar a ser laboriosa matemáticamente. Lo interesante de todo esto es que uno ahora o sea, seguramente en su computadora tiene un MATLAB o tiene un Matemática o tiene cualquier manipulador simbólico que les permite cargar el modelo y hacer este cálculo en 2 líneas de programación. ¿Sí? Esto muy rara vez ustedes, salvo que no tengan nada más que un lápiz y papel, van a tener que hacerlo a mano, ¿no? Estas son todas cuentas que básicamente van a ser transparentes para ustedes a la hora de tener que efectuarlas. Este es un ejemplo justamente de cuando uno podría o es cuando es conveniente usar un diferencial logarítmico. ¿Sí? Esto, por ejemplo, cuando tenemos formas de relaciones en realidad entre funciones, entre mediciones directas, digo, de este tipo. ¿Sí? Son cocientes y productos. Bueno, ¿por qué? Y porque recuerden que cuando uno tiene un cociente, siempre es cocientes complejos por ahí. Complejos no me refiero a números complejos, sino que por ahí pueden ser difíciles de evaluar. Muchas veces está bueno cambiar al dominio del logaritmo donde los productos y los cocientes se convierten en sumas y restas, ¿no? Entonces la situación se vuelve una expresión algebraica, lo cual, bueno, facilita mucho el cálculo del error absoluto y el error relativo. Esto es solo un ejemplo, síganlo, fíjense, pero fíjense que es extremadamente específico el uso. Y lo que les decía, ¿sí? Normalmente todos estos tipos de propagación, sistemas de propagación de error, van a ver los libros, cualquier bibliografía de vuelta en mediciones eléctricas le va a decir, bueno, le va a demostrar toda esta teoría de estas demostraciones que acabamos de ver al principio, y les va a decir, ahora, lo más frecuente es que puedan suceder suma de grandores, restas, productos, división, bueno, entonces ya directamente les va a dar la expresión, ustedes no van a tener que hacer todo el cálculo, les va a dar la expresión, tanto para la suma, para la resta, producto, cociente, y creo que, bueno, yo llegué hasta acá, pero en la bibliografía van a ver que les va a mostrar y les va a hacer la demostración para diferentes situaciones. Esto de nuevo, les pido que lo miren, lo evalúen, lo procesen, y si les queda alguna duda, lo discutimos. ¿Sí? Pero no voy a invertir tiempo en hacer cada uno de estos pasos. De hecho, fíjese que estoy saltando en 3 renglones, hice algo que en el libro se los explica en, creo que 1 o 2 páginas. Por lo tanto, esto es solamente para que se guíen en la lectura. Y para terminar, y con esto les voy a dejar de quemar la cabeza,
Vamos a hablar un poco de teoría estadística de errores. Esto tal vez es menos frecuente, salvo que trabajen de vuelta en algún laboratorio de desarrollo electrónico o hagan investigación. Y la teoría estadística de errores tiene que ver con lo siguiente. Justamente es estadística, entonces ya se estarán dando cuenta de que vamos a tratar de analizar una gran cantidad de valores. Esto sucede cuando uno hace uso de la teoría estadística de errores cuando, no me quiero pasar el tiempo, bien, cuando justamente necesita encontrar niveles de error o cotas de error menores a la que nos estaría entregando una única medición directa. Por ejemplo, si yo quiero garantizar una señal de referencia de algún sistema, ¿sí? Algún sistema realimentado que tenga una señal de referencia de tensión o de corriente, ¿sí? Por ejemplo, una tensión de referencia de polarización de un fotodiodo para realizar algún ensayo de laboratorio. Bueno, entonces yo lo que voy a necesitar, tal vez no me es suficiente con hacer una única medición, mido con el voltímetro los 12,7 más menos 0,2 y ya está. Evidentemente, estos son campos de aplicación mucho más específicos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? De vuelta, si yo considero que la única fuente de error o las únicas fuentes de error que van a estar afectando a mi medición son de carácter aleatorio, ¿sí? O sea, no tengo errores sistemáticos ni errores gruesos, yo puedo, la estadística, esto lo vieron, son todas herramientas que vieron en probabilidad estadística, por eso es que no nos vamos a meter a profundizar en cada una de ellas, pero ustedes saben que si yo tengo una cantidad infinita de muestras de una determinada tensión, bueno, el valor medio de esa cantidad infinita de muestras converge al valor real, ¿sí? Pero de vuelta, por supuesto, al valor verdadero, perdón, de la magnitud. Por supuesto que nunca voy a poder adquirir una cantidad infinita de muestras, sino que voy a adquirir una cantidad finita y que va a depender de lo que esté el proceso que yo esté analizando, cuánto va a ser el valor de n. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno empieza a adquirir esa magnitud manteniendo las mismas condiciones de medición, ¿sí? Las mismas condiciones de medición, lo que va a pasar es que como tengo solamente errores que están afectando de manera aleatoria, entre sí los errores se van a compensar. Y si ese número tiende a infinito, esos errores se compensan por completo, por eso es que el valor medio converge al valor verdadero y justamente el valor medio del error converge a cero, ¿sí? Porque todos los errores en el infinito se compensan. Esa sería básicamente la idea de la aplicabilidad de la teoría estadística de errores. Podríamos hacer, hay cursos completos de análisis de teoría estadística de errores, nosotros les vamos a mostrar solamente que es una herramienta que existe, que se puede utilizar. El libro la trata, no, o sea, en realidad los libros que les planteamos la trata, pero son temas por ahí que van un poco más del alcance del curso. Por lo tanto, se las vamos a presentar. Si tienen interés en profundizar, por supuesto que podemos, o están haciendo alguna actividad que requiera el uso de estas herramientas, podemos charlar al respecto y podemos analizarlo en forma específica. Pero de vuelta, esto ya lo saben, o sea, la teoría estadística les va a presentar diferentes parámetros característicos del grupo de valores que tienen un comportamiento estadístico. Uno de ellos es el valor medio, que es el más probable. El error aparente, ¿sí? Que es la diferencia entre el valor medio y el valor medido, el valor actual. Y, por ejemplo, el desvío estándar o bien la varianza. ¿Sí? Que vamos a ver que es una medida de dispersión, por lo tanto ya se van dando cuenta de que es una medida de, o al menos está relacionado con la precisión de la medición, o al menos la precisión de ese grupo de valores. Normalmente, ¿sí? Las fuentes de error que vamos a manejar, que son de carácter estadístico, se pueden modelar, ¿sí? Se pueden modelar con una distribución de probabilidad gaussiana, o bueno, la van a encontrar como de Gauss, o como de Laplace, o de Laplace-Gauss, porque los dos lo demostraron al mismo tiempo por diferentes formas. ¿Ah? Esto les es muy familiar, fíjense, esta es la función de distribución de probabilidad de ¿cómo se llama? De un sistema gaussiano. Y fíjense qué sucede cuando el sistema
o al menos el grupo de valores, tiene mayor o menor varianza. Fíjense qué pasa matemáticamente con la distribución de probabilidad. Cuando la varianza es mayor, la campana se ensancha. Por lo tanto, vamos a tener mayor dispersión de valores. Cuando la varianza en realidad es menor, bueno, la campana va a ser más selectiva, vamos a tener la campana va a ser más estrecha. Por lo tanto, esto me está dando a entender de que justamente la varianza nos da justamente una medida de la precisión de ese grupo de valores que nosotros adquirimos. Todos los cálculos asociados a este tipo de análisis, de vuelta, hay toda una teoría detrás de esta temática. Para nosotros, a la hora de trabajar, si es que fuera necesario, nosotros no vamos a hacer uso de esta herramienta, sino que solamente la presentamos. Cualquier software actual, ya sea MATLAB, Matemática, el mismo Excel, tiene todos los toolbox adecuados para trabajar con estos sistemas. O sea, antiguamente se trabajaba con las integrales, luego ustedes saben, esto lo usaron en estadística, seguramente las tablas donde ya directamente están tabulados todos los valores particulares, y si no, directamente ingresan los modelos en cualquier software y el análisis se realiza en forma automática, porque por supuesto no van a estar analizando punto a punto un set de valores que puede ser considerablemente grande, ¿sí? Así que bueno, con esto terminamos teoría de estadística, terminamos teoría de errores. Fíjense que, bueno, estas son la bibliografía, es muy similar a la de la clase anterior, ¿sí? Estamos usando el sábado, pueden usar cualquier libro de mediciones, pero este es realmente útil y está bastante bien explicada toda esta teoría con mucho detalle. Capítulos 2, 3 y 4. Les pido un segundito, que me aguanten 2 segundos, que ya vengo. Tengo que tengo que atender acá a mi señora que está por entrar a la casa y quedó afuera. Espéreme 3 minutos que le abro la puerta y vengo. ¿Sí? Y quedo pendiente para algunas preguntas o dudas que le surjan. Ya vengo. Ok. Bueno, volví. Gracias por la espera. Bueno, con esto terminamos de cerrar la primera unidad, ¿sí? Fíjense que, como les decía al principio cuando empezamos a dar la clase anterior, ¿no? O sea, es una unidad por ahí un poco cargada o densa, tal vez en definiciones y en definiciones matemáticas, demostraciones que nosotros no le vamos a pedir que nos demuestren nada, pero está bueno mirarlos, preguntarse, hacerse algunos cuestionamientos para poder comprenderlas, y después el día de mañana, por supuesto, no van a estar haciendo la definición de la propagación del error para la fórmula, sino que lo van a meter lo van a programar en un programita, en un MATLAB cualquiera, y van a poder evaluar esas cotas de error.
pero me parece interesante que al menos una vez lo lean y lo miren en detalle, o con todo el detalle que puedan, para justamente considerar y ver de dónde sale, ¿sí? Cada una de estas cosas. Bueno, quedo a la espera si hay alguna consulta o duda de lo que vimos, o mientras tanto voy a dejar de grabar, así puedo ya empezar se empieza a descargar la grabación. Espérenme un segundo.